temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Conduce la comunicadora Simone Pavín. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Comunistas. Un saludo a todos quienes nos están escuchando en vivo y en directo cada martes a las 3 de la tarde y también a quienes están escuchando la retransmisión de los días sábados a la 1 de la tarde. Recuerda que este programa puedes escucharlo a través de internet en www.radionuevomundo.cl y puedes mirarnos en Facebook Live en las radios emisoras Nuevo Mundo. Y también un pequeño saludo a quienes nos escuchan en la modalidad de podcast del programa. Les quiero contar que en este capítulo vamos a tener una conversación muy interesante porque vamos a estar hablando sobre medio ambiente. Para eso va a estar en el estudio nuestra panelista permanente, Claudia Pascual, y además vamos a contar con distintos invitados e invitadas. Entre ellas va a estar Jovanka De Negri, que va a estar con nosotras en el estudio. Ella es geógrafa y dirigente sindical, trabaja además en el Ministerio de Medio Ambiente y vamos a tener unos contactos telefónicos con Rodrigo Sánchez, alcalde de La Ligua, y también con Cintia Misculini. Ella es profesora de Estado en Historia y Geografía y es concejala de La Calera. Así es que comencemos con el programa. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Muy bien, ya nos encontramos aquí con el panel, estamos con Claudia Pascual. Bienvenida, Claudia, al fin te tenemos en el estudio. Sí, un poquito nerviosa, tengo la guagua abajo, así que voy a estar ahí mirando todo el rato por si falta paciencia. Ningún problema, ningún problema. Aquí como programa de mujeres vamos a estar más que conteniendo la situación. Y bueno, estamos también en el estudio con Jovanka De Negri. Jovanka, bienvenida, muchas gracias por estar presencialmente en este programa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Creo que vamos a abordar temas que son muy contingentes. Así es, vamos a estar hablando sobre cambio climático en un contexto donde se acaba de realizar la cumbre por el clima de Naciones Unidas, ¿cierto?, de Nueva York. Por otro lado tenemos este informe del IPCC respecto a cambio climático, donde se nos habla, ¿cierto?, de la crisis oceánica que se está viviendo actualmente. Por otro lado, las manifestaciones ciudadanas a lo largo de todo el mundo lideradas por jóvenes en una realidad de país donde se han declarado 3 regiones de Chile en emergencia agrícola, afectando a 111 comunas, y donde está, ¿cierto?, la COP, esta conferencia sobre cambio climático, que dice que Chile es uno de los países más vulnerables, ya que cumplimos con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad definido por la ONU, y eso nos sitúa entre las 10 naciones más afectadas de este fenómeno. ¿Qué les parece si comenzamos por lo que ha sido esta marcha por el cambio climático, esta huelga mundial por el clima? 160 países, entiendo. Los funcionarios públicos del ministerio también estuvieron ahí, ¿no, Jovanka? Mira, sí, efectivamente hay un elemento que es bien importante considerar, es que, por ejemplo, en Chile, igual en materia ambiental, este movimiento es bastante reciente, no es algo que tenga mucha historia como ha sido en otros países, especialmente en los países más desarrollados, o inclusive en países de la región como Brasil, por ejemplo, que tiene movimientos ambientales mucho más potentes y de más tiempo, de más larga data, mejor dicho. Más que potentes, de más larga data. Uh-huh. Por lo tanto, lo que está pasando hoy día en Chile es bien importante desde esa perspectiva. Considerando, por ejemplo, que hoy día estamos integrando, se están generando organizaciones como la que somos parte nosotros, desde la ANEF, la CUS también, y la Federación de Trabajadores por el Medio Ambiente, que es la Sociedad Civil por la Acción Climática, que reúne más de 150 organizaciones, desde organizaciones territoriales, ONGs y sindicatos. Entonces, esta organización, por supuesto, da cuenta justamente de lo transversal, de cómo impacta en realidad el cambio climático a la sociedad toda, ¿no?, en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, viendo cómo se han ido armando, como también el mundo público y el mundo de los trabajadores y trabajadoras públicas se ha ido involucrando y entendiendo también que tenemos que tener opinión respecto a este tema, es un gran avance. O sea, de hecho, en la misma NEF, una de las cosas, hoy día nosotros tenemos armado un grupo de trabajo en torno a los temas COP25 hoy día,
pero que tiene nuestra intención, así también con la sociedad civil por la acción climática, es continuar trabajando en torno a temas ambientales. Y desde ese punto de vista ha sido un elemento que ha gatillado esta posibilidad de reforzar un poco el movimiento social en torno a estos temas y por lo tanto levantarlo también. Y eso lo pudimos ver en la marcha convocada estuvo bien potente viernes. La marcha. Dicen que fue una de las marchas más concurridas a nivel de América Latina. Sí, y en las distintas regiones de nuestro país. Sí, exactamente. Así es que no, es un tema que se está levantando en Chile. Bueno, en mi caso, evidentemente, el tema de las políticas públicas en torno a lo que significa la COP25 y los compromisos que tenemos que adquirir como país, entendiendo que somos uno de los países, además, que va a ser más afectado, o que está siendo, en realidad, muy impactado respecto Quiero a los preguntarte de cambios eso, más adelante, de la COP25, sí. Que nos expliques bien qué es y por qué se va a realizar en Chile. Claudia, cuéntame, ¿cómo viste tú la marcha? ¿Pudiste asistir? ¿Qué te pareció que haya sido tan concurrida en este país principalmente? Tomando en cuenta que igual es un movimiento, como tú planteas, Jovanka, relativamente nuevo. Bueno, personalmente no pude concurrir, era un horario más o menos complicado todavía. Yo tampoco fui para un bebé de 3 meses, pero en fin. Mira, yo creo que fue una muy buena marcha, fue, como decía Jovanka, en un marco de presencia bastante grande, no tan inédito, sí, en nuestro país para los últimos años. Yo quisiera recordar que en el primer año de gobierno de Sebastián Piñera, unas marchas bien masivas en contra, también con un tema medioambiental, y precisamente las movilizaciones en contra del primer gobierno de Sebastián Piñera parten por movilizaciones medioambientales, contra Barrancones, contra Dominga, etcétera, sí, digamos. Así que efectivamente aquí hay un movimiento que efectivamente es de menor data que los movimientos en Europa, pero que ya en Chile se viene asentando hace por lo menos 8 años, 10 años, con mucha fuerza en las calles. Y en ese sentido fue bien importante porque, como tú decías, todos los países que participaron responden a un llamado por esta joven sueca también, ¿no? Por Greta, tiene un protagonismo juvenil, pero tiene también un protagonismo de temáticas muy de fondo, que interpelan a todos los gobiernos y muy en particular a nuestro gobierno. Quiero decirlo porque llama la atención profundamente estos cambios de chaqueta, estas volteretas que se ha estado dando vuelta el presidente Sebastián Piñera. En su primer gobierno parte la tramitación de la firma de la Convención de Escazú, ¿no? Y luego que se sigue tramitando en el gobierno de la presidenta Bachelet 2, digamos, segundo tiempo, y ahora después cuando él llega a este segundo gobierno dice que no lo va a firmar, va a la ONU, dice, ay, sí, lo estoy pensando, llega a Chile, se baja del avión y dice, no lo vamos a firmar. Entonces, francamente, de verdad, me parece que es tomarle el pelo a esa ciudadanía que se manifestó el día viernes, que es tomarle el pelo a todo el país y que significa que no toma de verdad con peso de fondo qué es lo que se está significando, digamos, todos estos cambios a nivel de país, digamos, ¿no? Una cosa es que no cuestione el cambio climático como Donald Trump, de manera de tapar el sol con un dedo, y otra cosa es que diciendo que existe, no está haciendo lo que y no va en la dirección correcta, digamos, de subsanar los problemas. Y principalmente no se firma este pacto de Escazú por una razón muy central y que nos atañe precisamente a los ciudadanos y a las ciudadanas, y es que garantiza la participación ciudadana y la consulta. Tiene que ver con eso, digamos, por lo tanto con la capacidad también de tomarle el peso, digamos, y la opinión a los chilenos y a las chilenas en estas temáticas. En este sentido, Jovanka, lo que plantea Claudia, ¿cierto? Esta un poco sensación de dar vuelta de chaqueta, ¿qué tan en serio van las medidas? Podemos ir comentando varias de ellas, pero principalmente esto de Escazú. Primero, explícanos un poquito de qué se trata Escazú y finalmente si vamos o no vamos. Mira, el acuerdo de Escazú efectivamente es el primer instrumento de carácter regional, y cuando digo de carácter regional es América Latina y el Caribe, que justamente busca acercarle el principio 10 de la Declaración de Río. El principio 10 consiste fundamentalmente en asegurar lo que se llaman los derechos de acceso. Como decía Claudia, acceso a la participación, acceso a la información ambientalmente relevante y acceso a la justicia ambiental. Hay otro, Europa también tiene una suerte de Escazú, que se llama Aarhus. ¿Ya? Pero Escazú tiene una característica que es bien potente, que es que está también pensada para dar mayor resguardo a los luchadores ambientales, que es un tema que en América Latina el resguardo es potente, protección, digamos, supuesto, de vida. Por supuesto, sí.
O sea, estamos hablando de la cantidad de luchadores ambientales asesinados en Brasil, en la Amazonía colombiana también, en fin. Centroamérica, Guatemala, Centroamérica, Honduras. Claro. Entonces ese componente es un componente que es bien importante. Y lo otro es que efectivamente en materia de participación y de justicia ambiental nosotros efectivamente hemos dado pasos importantes como país. Pero ojo, que tenemos una ley de participación ciudadana que no tiene financiamiento. Exacto. Pues digo, esas limitaciones. Exacto. Entonces, finalmente, la importancia también de firmar Escazú es decirle al mundo, ok, yo me comprometo efectivamente, tengo establecido algunos derechos parcialmente, pero con esto yo tengo la obligación de internalizar en mi derecho mayormente los compromisos que yo he asumido. Y además de ser un ejemplo frente al mundo y especialmente en la región, respecto de la participación ciudadana, el acceso a la información ambientalmente relevante y a la justicia ambiental. Entonces, lo que te quería plantear, además de esto, es que, como decía Claudia delante, este acuerdo, este instrumento regional es un instrumento que se empezó a gestar, se empieza a gestionar en el 2012, en el primer gobierno de Piñera, pero que además en todo el proceso de negociación hubo por primera vez en los instrumentos regionales una representante del público que participó de todo el proceso negociador, y que es Andrea Sangüesa, de Espacio Público. Entonces, también es un instrumento que además lideramos nosotros como país en términos de negociaciones. Entonces, y ahora nos estamos retractando, a pesar de que yo tenía la impresión de que ya con esta presión social y la presión internacional, Piñera estaba como dando luces de que iba a tener que ceder en algo. Esperemos que lo haga. Ahora es el sentido también que tiene la movilización social respecto de empujar también los compromisos que nosotros tengamos que asumir, y que la misma COP25, la conferencia de las partes, digamos, en el mundo entero también los demás países se puedan comprometer más allá. Y es el sentido también del movimiento de Friday for Future y todos los movimientos ambientalistas, ojo, no necesariamente ambientalistas, está la Cumbre de los Pueblos también, que presionan, que están justamente presionando en esa dirección. Oye, da la impresión igual que hay harto de compromiso en esta materia, pero ¿en qué estamos en materia concreta? Ya viene esta cosa de la COP25, ¿cierto?, a fin de año. Hay mucho acuerdo, mucho pronunciamiento, pero, por ejemplo, está este informe del IPCC. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de qué se trata ese informe y cómo Chile pudiera sumarse en esta situación crítica que se plantea respecto a los océanos? Mira, respecto del informe ¿Qué es el IPCC primero? Es el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático. Son varios científicos ahí, son más de 100 científicos. Sí, ¿no? Y son, en realidad, en estricto rigor, este informe reúne una serie de estudios que se han hecho en todo el mundo en torno a distintas temáticas asociadas al cambio climático. Entonces, lo que ellos hacen, de alguna manera, es sistematizar toda esa información que se está generando científicamente hablando. Desde los estudios glaciológicos, de nivel del mar, de flora y fauna marina, terrestre, ecosistema, y dicen que es bien crítico este informe, que los océanos se están calentando y que están volviéndose más ácidos. ¿Qué significa eso? Lo que ocurre es que todas las alteraciones que ha ido detectando el IPCC, que data desde los años, no recuerdo con exactitud, desde los años 90, que salió que están sacando informe cada cierto tiempo, y ellos ya hace tiempo que están constatando de que existe efectivamente cambio climático, y no solamente asociado a la actividad solar, digamos, sino que asociado a la actividad antropogénica, que somos nosotros la actividad del hombre. Entonces, lo que hace este informe, que es muy importante, es de alguna manera confirmar todo lo que se estaba planteando, y una de las cosas positivas es que al parecer también la evidencia es tan contundente que hoy día son muy pocos los que se pueden atrever a decir en realidad lo voy solamente a considerar, sino que hoy día debe ser la base sobre la cual se toman decisiones, y eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, a propósito de lo que tú me decías sobre la acidez de los mares, sobre el calentamiento, todo esto tiene efectos claramente sobre todo lo que existe al interior de nuestros mares y que nos proveen de alimentos, nos proveen de oxígeno.
¿Es cierto Y que por con lo esto tanto, morirían los corales, por ejemplo? O sea, de ¿Dejarían de hecho, ya existir? los corales han ido desapareciendo paulatinamente. Entonces ya, de hecho, yo creo que ya con los 2 grados, aumento de 2 grados de aquí al 2040, los corales deberían ya desaparecer. O sea, entonces, el punto es que algo también que es importante considerar, nosotros hoy día en la lucha en torno al cambio climático o por la necesidad de declarar la emergencia climática, es también porque lo que está peligrando es nuestra existencia como ser humano, como especie. Y a tu pregunta sobre las consecuencias que pueda tener alterar las condiciones, por ejemplo, del mar, demasiado drásticamente, que suba el nivel del el mar nivel hasta del 1 mar, metro. que se concentre en algunos lugares los restos de agua dulce a los que podamos tener, que podamos disponer de aquí en el futuro, Claro. y efectivamente hacer peligrar la existencia humana de aquí a unas decenas de años quizás, ¿no? Oye, según la encuesta CADEM, el 74% de las personas cree que hay que cuidar el medio ambiente, aunque esto signifique frenar el desarrollo del país. Y un 84% considera que el cuidado del medio ambiente es un problema inmediato y urgente. La duda es, Claudia, ¿nuestras autoridades están a la altura de esta percepción ciudadana referido al cambio climático? Yo creo que no, yo creo que no del todo, que efectivamente al igual, no sé si lo hemos comentado antes, pero el año pasado fue ampliamente comentado, al igual que con el movimiento feminista de mayo del 2018, trataron de sacar títulos similares a las demandas del movimiento de mujeres. Este gobierno también está tratando de llevar temáticas y por lo tanto de decir, mira, vamos a organizar la COP25, no se les ocurrió a ellos, venía definido el gobierno anterior, vamos a instalar estas temáticas, etcétera, pero finalmente no hay un compromiso de fondo. Prueba de ello es que, por ejemplo, la semana pasada los partidos que conforman la unidad la Unidad para el Cambio, digamos, que son el Partido Regionalista Verde, que es también el Partido Comunista y que es el Partido Progresista, le enviaron una carta a Piñera, por ejemplo, pidiéndole que por favor primero retome la tramitación de la reforma al Código de Agua, declarando el agua como de preferencia para el consumo humano y por lo tanto una situación que a muchas de las regiones de Chile que ya están tremendamente complicadas con la sequía le vendría bastante bien. En segundo lugar, que haga un compromiso de fondo y que en vez de descarbonizar Chile al 2040 lo adelante 10 años y haga un compromiso concreto y real el 2030. Y en tercer lugar, que firme el acuerdo de Escazú. Ninguna de las tres medidas, y es más, ya comentamos recientemente el tema de Escazú, no va en contra, o sea, se acaba de decir, digamos, el presidente Piñera diciendo que no lo va a firmar, y las otras dos medidas no, digamos, no hemos escuchado nada. Y son medidas efectivamente concretas, ¿no? O sea, sumamente concretas. Tampoco hay, y esto yo creo que hay que hacerse una autocrítica bastante más profunda, un compromiso por la defensa de los luchadores y las luchadoras medioambientales en nuestro país. Si bien no tenemos situaciones tan radicalmente dramáticas como las que comentaba Jovanka en Brasil o en otros de los países de la región, sí han habido situaciones complejas en nuestro país donde al menos está la duda en relación a la muerte del activista en Quintero el año pasado, en relación a activistas que no solo son activistas, sino que además también son parte de la comunidad del pueblo mapuche, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, hay situaciones bien complejas en donde no hay no se ven mayores compromisos. Yo quiero decir que esto es más que una moda, no es solo un tema porque pareciera que las empresas creen que con el compromiso como de reciclar estamos, y esto es mucho más profundo, teniendo toda la importancia que tiene, digamos, el tema del reciclaje y la reutilización, pero es mucho más profundo que aquello, tiene que ver con la preservación de nuestro medio ambiente, y a mí me parece que la ciudadanía tiene una clara visión, porque no es que no quiera estar con el crecimiento económico, no es que no quiera que haya un desarrollo económico. Lo que la ciudadanía con esa encuesta que tú acabas de nombrar de CADEM de esta semana, lo que está planteando en definitiva es que haya un nuevo modelo de desarrollo, que sea un crecimiento económico acorde y que persevere también y preserve, digamos, el medio ambiente, que sea sustentable. Todos queremos dejar mundo y naturaleza y medio ambiente para las generaciones venideras. En ese sentido, Jovanka, Claudia ahí lo mencionaba, esto de un país de carbono neutral. ¿Qué significa este plan de descarbonización? ¿En qué consiste?
Consiste fundamentalmente en ir cerrando gradualmente las termoeléctricas, las grandes emisoras finalmente de carbono. ¿Es posible, es real un plan así? O sea, yo creo que sí. Yo tengo la convicción de que al 2030 es algo absolutamente realizable. El tema, como decía, hay que efectivamente mirar si yo tengo una intención genuina de hacerlo. No estaría fomentando el ingreso de nuevos proyectos. Estaría declarando, de hecho, la necesidad de paralizar el ingreso de esos proyectos. exacto. O sea, ya no al lugar. O sea, hoy día no es posible que sigan ingresando proyectos, por ejemplo, de que vayan a generar esos niveles de emisión en materia de carbono. Por eso da la impresión que se avanza o no se avanza. Hoy día todo esto sale un inserto en el diario La Tercera, donde precisamente se publican todos los proyectos de estudio de impacto ambiental que han ingresado en las distintas regiones del país. Y es una página completa, o sea, esto es un tema de todos los días, o sea, es como un permiso de edificación en una municipalidad, digamos, claro. Todos los días están ingresando este tipo de cosas. Entonces, de partida ahí tenemos una medida que en la concreta es realizable, y más encima, en paralelo, se tramita en el Congreso este proyecto Pro Inversiones, que de alguna manera también permite, lo que busca finalmente, así como la modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental, es acelerar la tramitación de todos los proyectos, y lo que implica, por lo tanto, facilitar el proceso de evaluación para los titulares. Entonces, claro, necesitamos en realidad señales más claras, porque definitivamente no las hay. Lo otro que te quería agregar delante, sobre los elementos centrales que deben ponerse en discusión hoy día, una de las cosas que quisiera agregar, aparte de lo que señaló, las 3 medidas concretas que señaló Claudia, uno es hacerse la pregunta de la propiedad de los recursos naturales. Hoy día la propiedad de los recursos naturales no están prácticamente en manos nuestras. O sea, es decir, de la población. Entonces, cuando pensamos en un proyecto de desarrollo futuro, tenemos que pensar justamente en manos de quién tiene que estar. ¿Para quién vamos a explotar? ¿Qué vamos a explotar y dónde lo vamos a explotar? Entonces, todas esas preguntas yo creo que, por ejemplo, a propósito de la avenida de Greta y todo el tema, es interesante porque si bien no es un tema que todo el mundo asuma de que no es fin al modelo capitalista, pero sí estamos dando un avance desde el punto de vista de del nivel, del espacio de la discusión. O sea, hoy día ya estamos pensando, en realidad ya no podemos seguir viviendo en estas condiciones. Digo, no nosotros necesariamente, pero la ciudadanía en general está haciendo una reflexión mayor, y yo creo que ese tema de a poquito se está instalando. Están preguntando por internet de qué se trata este informe del IPCC. Es un informe escrito por más de 100 científicos climáticos, está basado en más de 7.000 documentos. Es un informe que confirma, como bien decía Jovanka, la crisis climática, que es una crisis también oceánica, donde el océano, ya lo decíamos, va a aumentar su temperatura, van a morir los corales, aumentaría también el nivel del mar, ¿cierto? Y para eso se están proponiendo distintas medidas, de las cuales no sabemos todavía si Chile va a participar. Probablemente sí. O sea, de las medidas social informe. O sea, lo que establece el informe más bien es... el informe de alguna manera lo que hace es modelar lo que se viene. Entonces, nos advierte respecto de la necesidad de tomar medidas en torno a ciertos temas. Y entre eso, a propósito de lo que tú señalabas en un principio, Chile es uno de los países que cuenta con de 9 vulnerabilidades, cuenta con 7. Claro. Y algunas de ellas, mencionemos algunas de ellas. El aumento del nivel del mar, la reducción de los glaciares, no me acuerdo cuáles son todas, pero acá las tengo en todo caso anotadas si necesitan que las enumeremos. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? También hay una cosa que es bastante, que nosotros vemos hoy día, por ejemplo, que es cómo se han ido extremando los eventos meteorológicos. Estamos en un periodo de sequía, por ejemplo, y de pronto también hay temporales, hay aluviones en el norte, es probable que tengamos, esperemos que no, pero en marzo de nuevo un aluvión acá en el norte. No, y ni siquiera en el norte, en la zona central. Entonces, ese es uno de los impactos bien potentes que tienen en las latitudes como las nuestras, los fenómenos, el extremar los fenómenos, que se extremen, mejor dicho, los fenómenos meteorológicos. Te iba a enumerar, ¿cuáles son? Sí.
Áreas costeras de baja altura. ¿Ya? Nosotros somos uno de los países que tiene justamente. Zonas áridas y semiáridas. Zonas de bosques. Territorios susceptibles a desastres naturales. Áreas propensas a la sequía y la desertificación. Zonas urbanas con contaminación atmosférica. Por ejemplo, zonas de sacrificio. Las tenemos todas. Ecosistemas montañosos. Entonces... Claro, 7 de 9. Exacto. Oye, se nos está acabando el tiempo, me están avisando, tenemos que dejar hasta aquí esta parte del programa. Jovanka, no sé si nos va a poder acompañar para después o te despedimos acá. Yo sé que estás complicada. 15 minutitos más puedo. Ya, ella podría estar un ratito más. Vámonos entonces a este corte musical con Pascuala y la Vaca, el baile del Croya... Perdón, a ver, Collarún significa minero en quechua. Vamos con eso. Ciudadano Global que le entregan a Sebastián Piñera, ¿es consistente este premio? O sea, para nada, pero la verdad es que hay que ver también de parte quién lo entrega, y tampoco
Desde ese punto de vista, yo creo que es más bien una suerte como de reconocimiento, comillas, haber tenido la disposición de realizar la COP25 en el país, pero no se condice en absoluto con las acciones que este gobierno ha tomado y la decisión que ha mostrado en materia de medio ambiente, si quieren, y en cambio climático. O sea, todavía estamos esperando respuestas concretas respecto a la firma Escazú, lo que decíamos delante, respecto a la descarbonización, y ojo, lo que no hemos tocado como tema, presupuesto. Vamos Yo a hablar no he de eso visto también. no he escuchado ningún anuncio presupuestario importante en materia de Es por cambio eso que climático específicamente. sí, nos parece poco concreto por lo mismo, ¿cierto? Vamos a un contacto telefónico con el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez. Bienvenido a Mujeres Comunistas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Rodrigo. Aquí nuestras panelistas se están poniendo el audífono para poder escucharte también. Cuéntanos un poquito desde la parte vivencial de los vecinos de La Ligua. ¿Cuál es la realidad que ellos viven cotidianamente con la escasez de agua que están viviendo? Bueno, una escasez de agua que ha venido en los últimos tiempos. Estamos hablando del año 97, cuando se acabó la primera cuenca de agua, y el año 2004 fue la otra cuenca que se agotó. Y de ahí en adelante, agravado por la situación de usurpación de agua por la agroindustria, y eso ha detonado en que muchos APR estén en crisis total y escasamente se le entregan 50 litros de agua diarios por persona. Y a veces no se les entrega, 1 o 2 días, hasta una semana han habido situaciones. Esta situación de escasez hídrica está agravada por los dos factores, de que no ha llovido y también por la usurpación. En este año hay acumulado solamente 41 milímetros en estos 9 meses del año. Es un pronóstico del tiempo que tampoco no nos favorece para el año 2020, por lo tanto se va a prolongar la sequía otro año más entero. Y comprenderá que esta situación ha hecho que los pequeños productores agrícolas también pierdan mucho de su patrimonio. Por supuesto. Los cultivos de la tierra, el ganado del último tiempo, por un 80% ya murió el ganado de estos campesinos. Entonces se está transformando en algo bastante dramático y por lo visto no se ha tomado con la seriedad y lo oportuno que deberían ser las inversiones para resolver estructuralmente esta situación. Se ha ralentizado un poco la inversión, a pesar de que tenemos ya el decreto de catástrofe de emergencia, pero todavía estamos en conversación. Así que hay una situación que la gente ya se cansó, se agotó y en algún momento se manifestó en la carretera 5 Norte, con las consecuencias obviamente de lo que significa aquello, movilizarse y cortar la carretera, pero que en definitiva nos permitió de alguna forma instalar a nivel nacional y en la opinión pública justamente lo que está ocurriendo en nuestro territorio, que es una de las comunas y la provincia fuertemente afectada por la sequía. Del 100% de toda la escasez hídrica que está ocurriendo en la provincia de Petorca, el 80% está acá en la comuna de La Ligua. Quizás hemos sido menos mediáticos, pero lo que pasa acá es que tampoco nos se han hecho las cosas necesarias para poder resolverlo. Nosotros estamos con iniciativas porque entendemos que hay que ver cómo reivindicamos los sectores más vulnerables, como son los sectores rurales, con los sistemas de agua potable rural y con esta agricultura familiar campesina que hoy en día es poco lo que puedan hacer. Entonces estamos trabajando un proyecto comunal que nos ha costado conseguir las inversiones del aparato estatal, y se trata de poder desalinizar agua de mar para entregarles a los sistemas de agua potable rural, porque ahora hay una situación nueva, que hay una ley especial sobre servicios sanitarios rurales, donde ya los APR dejarían de ser sistemas de agua potable rural, sino que se convertirían en sistemas sanitarios rurales. Pero si no tiene garantizada el agua para desarrollar los proyectos de alcantarillado y plantas de tratamiento, mal podrían hacer un plan de inversiones si no pueden garantizar el agua. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí es preocupante, porque podrían estar las sanitarias, como dicen los campesinos, a la guaite, para que la gente no pueda hacerlo, y ellos estar pidiendo una ampliación de la concesión a otros sectores. Entonces aquí hay que hacer todo el esfuerzo para poder ver cómo logramos dotar de agua a los sistemas de agua potable rural desde iniciativas públicas y no de la forma de concesiones que al final terminan privatizados el sistema sanitario.
Justamente eso comentábamos, algunas declaraciones del presidente Sebastián Piñera, ¿cierto?, donde dice que el Estado, según él, está en su derecho de administrar el agua y de venderla a privados. Pero es que eres un mercader, pues, que ¿cómo podría pensar distinto el caballero? Él es un mercader, lo malo que nos lo han echado del templo todavía. Es la tarea pendiente que tenemos. Lo que quiero decirte es que ellos están focalizados en que el agua sigue siendo un bien de mercado. Exactamente. Nosotros estamos pidiendo que se legisle rápido un nuevo código de agua para que se consagre la Constitución de la República como un derecho humano y no como un bien de mercado. Pero bueno, esa es la tarea política que esperamos que sensibilicen los ustedes presentaron, alcalde, ¿ustedes presentaron una demanda judicial contra algunas empresas? Sí, mira, hay como unas 16 empresas que han sido sancionadas en la provincia de Petorca, que están extrayendo agua en forma ilegal del río Ligua y del río Petorca. Pero en lo que compete a nuestra jurisdicción comunal, habían 2 empresas que en este momento están sancionadas. No digo que sean las únicas, pero sancionadas hay 2 en nuestro territorio. ¿Ya? Así que nosotros nos acercamos al Tribunal Ambiental y interpusimos una acción legal contra ellos, pero también que sea reparatorio, que indemnicen por el daño ocasionado. Así que eso lo hicimos el día viernes pasado. Ya esperamos pronto seguir recabando más información y nuevamente después ya asistir a los comparendos que corresponda. Entonces, creo que Cabildo y Petorca deberían hacer lo mismo, ya que el daño que se ha ocasionado a la agricultura campesina, de los pequeños productores de los prodesales, pero también a los sistemas de agua potable rural, más el daño ambiental que se ha generado en las cuencas de los ríos, la depredación de los bosques esclerófilos y los arbustos esclerófilos que están en los cerros han sido completamente depredados. Totalmente. Incluso matando el material genético que después es irreparable. Entonces, aquí nosotros hicimos un estudio, una evaluación ambiental, un diagnóstico ambiental de la comuna, donde se determinó de que existían más de 40 especies polinizadoras que justamente habitan estos bosques esclerófilos y los arbustos esclerófilos y tan necesarios para la agricultura, la polinización. Entonces, el daño que se está generando es tremendo. Asociado también que somos una provincia minera, hacia el interior, Cabildo de Petorca, y en la Ligua también una mina de oro que también nos preocupa. Nos preocupa que sea una mina de raso abierto y donde van a haber explosiones no sé cuántas durante el día y además con pilas de lixiviado usando cianuro y mercurio. Entonces, hay un grado de peligro y eventual contaminación de las quebradas que desembocan en el río Ligua y podría también generar un grado de contaminación tremendo. Así que también ahí estamos haciendo los énfasis por el cuidado de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. En definitiva, el pueblo ya esto lo ha ido colmando ya, la paciencia, y no les queda más remedio que manifestarse. Es una de las pocas herramientas que tienen que pueden hacer uso de ella para ser visibles en este país, que parece que son los ignorados y los que parecen que no existen, los más vulnerables. Entonces, por eso fue que de forma espontánea la gente reaccionó y se convocó en la carretera 5 Norte 3 puntos para poder relevar a nivel nacional en la opinión pública lo dramático que está haciendo, lo que está ocurriendo aquí en el territorio. Entonces, muchas familias ya han perdido por lo menos el 75% de su patrimonio y prácticamente el 80% de los animalitos que han muerto. Un daño irrecuperable, me imagino, alcalde. Claro. Nosotros justamente por la importancia de este tema es que estamos aquí con este panel conversando sobre medio ambiente. Quisiera agradecerle, alcalde, poder tener este contacto con nosotros. Entiendo que Claudia, antes de despedirnos, quiere hacerle una pregunta. Claudia. Sí, por favor. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Solo muy brevemente, si pudiera comentar para que los auditores y las auditoras tuvieran claridad, que la propuesta que hacen ustedes de poder tener con inversión estatal indudablemente proyectos de desalinización. Perdimos la conexión. Sí, se escuchaba un poquito complicado. Recordemos que el alcalde está en la Ligua. Vamos a ver si es que es posible reconectarlo para esta última pregunta. Mientras tanto, Jovanka, coméntanos un poquito, ¿qué te parecieron las declaraciones del alcalde, esta situación dramática que está viviendo la población? Mira, bueno, obviamente el tema del agua es un temazo respecto de las prioridades de uso, la necesidad de materializarlo.
Y bueno, me imagino, bueno, además yo no me perdí tal vez una parte, pero hay un tema ahí que tiene que ver también con, no solamente con la disponibilidad, sino que también con el uso, con los derechos de agua. Y que están efectivamente en esa zona, no solamente la Ligua, ¿no? En Petorca, por ejemplo, las tienen acaparados también los privados, los grandes fundos, los que cultivan los palteros, como le dicen. Entonces, claramente es una realidad que es bastante dramática y que es uno de los pasos que justamente hay que dar cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático en materia de adaptación, porque una cosa es la mitigación, pero lo otro son las medidas que necesitamos tomar para adaptarnos a las nuevas condiciones que tenemos hoy día. Y con mayor razón esta situación nos indica que hacia allá tenemos que caminar. Es decir, la propiedad de los recursos hídricos tiene que de verdad volver a la situación antes de la modificación del código del año 80, digamos. A pesar de seguir siendo un recurso, ¿cómo se dice? Un recurso nacional de uso público. Ya. Bien nacional de uso bien público. Nacional de recursos, bien nacional de uso público. Entonces, ¿qué es la modificación del código de agua? Recuperar nuestros recursos, priorizar sus usos y bueno, repensar también todo el modelo productivo que tenemos en la zona. Bueno, y en todo el país en realidad, todo eso hay que repensarlo. Sí. Claudia. Simone, sí, es que si no pudimos retomar el contacto con el alcalde, a lo mejor sería bueno que Jovanka pudiera comentar lo que yo le quería preguntar a él, y es para que los auditores tengan, no, perdona, es que de verdad yo siento que es duda, la tengo yo como ciudadana común y corriente también. ¿Cómo un proyecto de desalinización puede ser sustentable con el medio ambiente? Precisamente para abordar la escasez hídrica en estas zonas. Y pongamos que además él puso un tema que es fundamental a propósito que sea con inversión estatal. Tenemos al alcalde. Ya. No sé si alcanzó a escuchar la pregunta, alcalde. No mucho. Claudia, por favor. Rodrigo, lo que yo estaba pidiendo que comentaras para mayor claridad de los auditores y auditoras es cómo convive el proyecto de desalinización para poder tener agua con una sustentabilidad del medio ambiente. Eso a lo mejor desde la ciudadanía común y corriente no lo sabemos, no sabemos si acaso será bueno, malo, más o menos. Entonces, si tú lo pudieras explicar un poquito por qué entonces es tan relevante el proyecto que ustedes están abordando y además con solicitud de inversión estatal, cosa que no sea para los privados, porque ojo que las empresas mineras también están pidiendo desalinizar, pero para la producción minera, no para dárselo a la gente el consumo prioritario. No, y no te creas, porque hay una propuesta del ministro Walker y el ministro del Ministerio de la Pública donde hablan de que podría ser una planta desalinizadora multiuso para que sea más atractiva la inversión de los privados y puedan adjudicárselo a través de concesiones. O sea, están mirando también a la privatización de la agua desalinizada. Realmente siguen pensando en el mercado. Ahora, los temas ambientales, es preciso decir que no hay ninguna actividad del ser humano que no genere alguna situación de contaminación al medio ambiente. Ahora lo que hay que es poder mitigar toda la contaminación que uno está haciendo en un grado. Por lo tanto, ahora hay una situación extrema que es el agua. No hay ninguna actividad del ser humano que pueda prescindir del agua. Eso dicho por un lado. Lo otro que las cuencas nuestras están agotadas, no tienen agua. La isoterma, acá en nuestra cordillera, bueno, sabemos que la isoterma está en 2.800 metros de altura y acá tenemos cordilleras de 1.500 metros. Por lo tanto, nunca van a acumular agua para tener agua dulce en los embalses, que yo me cuestiono un embalse que se va a hacer de aquí a 15, 20 años, ¿de dónde vamos a sacar agua? De hielos, es la pregunta. Cuando la Ligua tenga la hora cero, que se llama esto de quedar sin agua el año 2030 por allá, ¿dónde va a emigrar la gente? ¿Qué va a hacer la gente? ¿De qué va a vivir? ¿Qué agua va a consumir? ¿Cómo van a cultivar la tierra los pequeños campesinos? En definitiva, son las interrogantes. Ahora hay otro proyecto de la carretera hídrica. Se habla también de un proyecto a mediano y largo plazo. La situación crítica hoy en día y dramática es hoy, no es de aquí a 20 años. Entonces, claro, van a haber algunas externalidades que hay que tratar de mitigarlas. Puede usarse de sal para consumo humano, sal de mesa. Se podría hablar también dentro de las mineras, las plantas procesadoras de litio, que necesitan más sodio, nosotros vamos a producir sodio, o hay que buscar métodos más eficientes del uso del agua, o también en su defecto que son
los grandes difusores que se hacen en las instalaciones en el mismo mar, para que pueda no concentrarse en un punto del emisario, sino que también a través del oleaje poder dispersar el sodio. Esas son las externalidades, pero creo que es más grave que la gente muera de sed y de hambre. ¿Aló? Sí. Estamos Se escuchando aquí entiende, en el panel, estamos escuchando al alcalde Entonces, de La Ligua. Claro, son las preocupaciones, ¿me entiende? Que también nosotros la hemos considerado. Pero el daño que se está generando en la comuna y en la provincia es extremadamente catastrófico. Ahora estamos hablando de que tenemos un país, ya 7 regiones del país están con la misma situación de la comuna de La Ligua y la región de Valparaíso, con escasez hídrica. Entonces estamos hablando casi la mitad de la población de Chile. ¿Qué hacemos? ¿Qué proyecto vamos a hacer? Si los proyectos que están presentados para utilizar la misma agua dulce que están en los distintos cuencas, ahora ustedes para mantener un ecosistema necesitan una pluviometría. Por ejemplo, si el río Calle dicen que está con poca agua, para nosotros es mucha agua, 2.000 milímetros, porque aquí han llovido 41 milímetros escasamente. Pero para poder mantener el ecosistema del río Calle necesitan 3.000 milímetros de lluvia. Entonces no hay llegar y sacar agua de las cuencas también. Van a generar otro daño ecológico en otro lado, en los ecosistemas. Entonces la pregunta es, cuando las nubes se evaporan del agua del mar y dejan toda la sal concentrada, son miles de millones de metros cúbicos. Ese ciclo del agua se hace permanentemente. Nosotros estamos replicando en forma artificial para poder darle agua a la gente para consumo humano, para que pueda seguir existiendo. Uno de los grandes objetivos de las Naciones Unidas tiene que ver, además de la pobreza, con eliminar la pobreza, y no sé cómo lo van a hacer en Chile, ya que hay una concentración de capital y distribución de la Producto Interno Bruto bastante desigual, por decir algo, pero también es cierto que el objetivo de desarrollo sostenible número 6 tiene que ver con el agua y el saneamiento. Yo le hablé justamente de la nueva ley 20.998, de dónde sacamos agua para esos sistemas sanitarios, si se está cuestionando también las plantas de desalinización, y también qué se va a hacer cuando se venda toda, a través de las concesiones humanistas, se le entreguen a los privados las plantas de desalinización para agua para consumo humano. No olviden que también Santiago se va a quedar sin agua de aquí a 6 años, cuando se termine el glaciar que abastece el río Maipo. Hay un proyecto desde Punchuncaví, de nuestro litoral de la quinta región, para llevarle agua dulce a Santiago, hacer trasvasijes de agua para Santiago cuando estén sin agua. ¿Dónde se van a ir 7 o no sé cuántos millones de personas? Y Puchuncaví también está con tenemos problemas de agua. El río, Puchuncaví ya tiene problemas de agua a todo esto. Claro, es lo que quiero decir yo. Entonces, ¿cómo hacemos una conversa de la sociedad para poder buscar las mejores alternativas y también un nuevo modelo de desarrollo sostenible y sustentable? Se cosa entiende, que no está ocurriendo porque el modelo es un modelo depredador. Entonces aquí se tiene que sentar todos a una mesa de gente que no solamente de grandes pensadores, sino que también la propia ciudadanía, los agricultores, es que todos, para poder concluir y hacer una convergencia, qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pareciera ser que nadie quiere ser resiliente. Hay una nueva situación global que afecta considerablemente a nuestro país. De las 9 condiciones de vulnerabilidad ante el cambio climático, Chile cumple con 7 de ellas. Entonces, lo que se viene lo que conversábamos al inicio, si es que no tomamos las medidas necesarias el día de hoy. Alcalde, dígame. Muchísimas gracias por este gran contacto. Nos ha entregado un panorama bastante completo. Aquí yo le miro las caras a los panelistas bastante afligidas. Oiga, pero muchas gracias por su tiempo. El agua nuestra es agua potable popular sin fines de lucro. Hasta el día de hoy no cobramos ni un solo centavo por el agua. Preguntamos porque estábamos de acuerdo con su medida, no porque estábamos en contra por si acá. Además de eso, va a estar en el aparato público. De alguna forma le rompemos el esquema al código de agua que lo privatiza. Nosotros tenemos el agua en propiedad del municipio, que es aparato público. Entonces hay que poder consolidar esa idea de que el aparato público también puede ser eficiente y poder también tener una muy buena administración. Y que puede tener también empresa en favor de la gente. También, Alcalde, muchas gracias. Entonces esperamos tenerlo en un siguiente contacto. Muchas gracias por lo profundo de su intervención. Y muy bien, pues vamos a seguir aquí comentando lo que usted nos ha dicho. Muchas gracias. Ya, muy amable. Que tengan buen día. Buen día. Complejo el panorama que nos plantea el alcalde. Jovanka, yo te miraba la cara a ratos un poco afligida. Es que yo creo que hay que pensar derechamente, hay que repensarnos, hay que repensar el modelo de desarrollo que tenemos en el país, los modelos, o sea, yo creo que efectivamente hay zonas del país, o sea, ¿cuál es el rol del Estado con todas las demandas, todo lo que hemos conversado ahora? Por una parte, efectivamente, proveer derechos mínimos y básicos, eso es indiscutible. ¿Y cómo el Estado puede asegurar que pueda proveer
esos elementos básicos para la subsistencia. Estamos hablando de subsistencia. Claramente hay sectores, o sea, así como van avanzando las cosas, hay sectores que se van a quedar sin recurso hídrico. Entonces, todo esto, y ahí estoy de acuerdo con lo que señalaba el alcalde, esto supone entonces ponernos de acuerdo en un espacio de convergencia nacional respecto de qué vamos a hacer en torno a estas medidas. O sea, claramente hay sectores del país donde no podemos pretender cultivar. Todavía no es el caso de la Ligua, probablemente, ¿no? Ha logrado resistir, o quizá de aquí a cuánto tiempo más lo va a poder seguir haciendo. Pero eso tiene que ver con una planificación estratégica. Y una planificación estratégica que, por supuesto, que entra en conflicto con los grandes intereses de las corporaciones, de los grandes grupos económicos, y claramente se va a hacer ¿cómo se dice cuando te ponen una piedra? Cuando te cruzan va a ser un obstáculo claramente para poder avanzar hacia allá, pero yo creo que tenemos que tender hacia buscar ese espacio, hacia generar ese espacio de convergencia. Y pareciera una paradoja esto, tomando en cuenta que Chile tiene cantidad importante de ríos, más de 1.200 ríos, lagos. Exacto, pero están concentrados en la zona sur de Chile, donde efectivamente agua vamos a tener durante muchísimo tiempo. O sea, en esa zona del país. El tema es que también, como lo decía también el alcalde, o sea, la carretera hídrica tiene costos ecológicos ambientales, muy importantes. Entonces, tampoco se trata de vestir un santo de desvestir un santo para vestir al otro. O sea, y ahí hay que sentarse a analizar la situación, poniendo todos los elementos que señalábamos en algún momento, las prioridades de uso, para qué necesitamos los recursos en manos nuestras, porque la prioridad aquí es efectivamente asegurar las condiciones mínimas para que nosotros podamos subsistir. Y claramente esa debería ser la prioridad, pero no es la prioridad actualmente. Eso es lo que está, por eso digo, es que eso es lo que está cuestionando el alcalde, digamos, y eso es súper interesante también, por eso que puso los temas de la denuncia también de cómo se está utilizando el agua por parte de las empresas, precisamente en una zona totalmente colapsada y estresada, digamos, en términos hídricos. Exacto. Y por lo tanto, como un modelo de desarrollo se hace más compatible también con los propios entornos eco y medioambientales que tiene alrededor. O sea, no... Claudia, Jovanka, lamento interrumpirlas, pero nos tenemos que ir. Ya, Es un tema muy interesante, da para mucho más. Pero bueno, tenemos que terminar este capítulo. Muchas gracias, Jovanka, por estar aquí en el estudio. Claudia, muchas gracias. Sé que te vamos a seguir teniendo capítulo por medio. Y quiero... Solo poder avisarle a los auditores y auditoras que ya a mediodía, digamos cerca de la 1 de la tarde, se votó en el Congreso la cuestión previa de la acusación constitucional de la ministra de Educación, la ministra Cubillo, la defensa de la ministra al no obtener la mayoría, porque empata 76 votos a favor y 76 votos en contra, no obtiene la mayoría. Por lo tanto, ahora en la tarde, en la sesión del Parlamento de la Cámara de Diputados, se está viendo la cuestión de fondo, a ver cómo se vota. Yo quiero destacar que ahí ha habido un acuerdo de unidad bastante amplio de la oposición, salvo 4 excepciones de diputados que esperemos que lo piensen muy bien en esta hora de la tarde. Pepe Out, Sabaj, Alinco y Velázquez, que por favor voten con el resto de la oposición. Muchas gracias, Claudia. Agradecemos en controles Juan Rivera, producción Matías Godoy. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Chau. Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo la comunicadora Simone Pavín. No te pierdas Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, un espacio para la formación y promoción de la participación política femenina. Te esperamos cada martes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Hola, les habla David Evia. Quiero invitarlos